Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri para presentarles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy nos acompañan en el estudio el doctor Carlos Alberto Franco. Él es el gerente en Cali de la Auditoría General de la República. Buenos días, doctor Franco. Muy buenos días, señores panelistas. Muy buenos días a toda la teleaudiencia del Canal 2 y muchísimas gracias por la invitación. Está también con nosotros el doctor Federico Vallejo, quien es panelista frecuente, es catedrático investigador en la Universidad Santiago de Cali en la Facultad de Estudios Económicos. Buenos días, Buenos días a la audiencia, a los compañeros de la mesa, un gusto estar acá. Y saludamos y le damos la bienvenida de regreso a nuestro panelista Norberto Tascón, quien estuvo ausente cerca o más de un mes. Casi un mes. Por razones de salud, pero aquí lo tenemos y estamos muy contentos de que nos vuelva a acompañar y le agradecemos que nos acompañe. Muchas gracias, José Alberto, con muy buenos días para los colegas de la mesa, igualmente para toda nuestra amable audiencia, y muchas gracias, José Alberto, públicamente por los sentimientos de solidaridad que me expresó no solamente usted, sino la gente del programa. Perfecto, entonces hoy vamos a hablar sobre la Auditoría General de la República. Puedo estar seguro que la inmensa mayoría de personas, ustedes que están allí frente a sus televisores o a sus computadores, y nosotros, incluyéndome yo mismo, sabemos muy poco de qué es lo que hace la Auditoría General de la República. Además, porque moja muy poca prensa. La Auditoría General de la República es de las instancias de control del Estado colombiano de las que menos se oye hablar. Uno oye hablar todos los días de la Fiscalía, de la Contraloría y de la Procuraduría, y en alguna medida de las personerías y de las Defensorías del Pueblo, pero de la Auditoría General de la República prácticamente se oye o se lee algo por ahí cada 6 meses, cada que cambia de verano a invierno, y la inmensa mayoría de colombianos no sabemos qué es eso, a qué se dedica, para qué sirve. En síntesis, de lo que se trata es que entendamos, porque si conocemos el Estado por dentro, nosotros como ciudadanos nos vamos a poder defender y vamos a poder exigir de mejor manera nuestros derechos. La Auditoría General de la República está constituida para hacerle control al control, pero esto casi no se conoce. Es decir, la Auditoría General de la República controla a la Contraloría General de la República, y ni usted ni yo lo sabemos. Y muchas veces los contralores que están llamados a hacer control fiscal sobre los bienes del Estado y sobre el desempeño que los funcionarios públicos hacen en torno al patrimonio estatal, nunca advierten o reconocen que ellos a su turno tienen un ojo avisor que está pendiente de su gestión y está pendiente del manejo también presupuestal de las respectivas cuentas de una de las entidades más poderosas que tiene el Estado colombiano, y es la Contraloría General de la República. Contraloría que, entre otras cosas, en este programa hemos cuestionado reiterativamente. No entendemos cómo puede hacer control fiscal cuando es nombrado el contralor en cada municipio y en cada departamento, y también a nivel nacional, por los concejales o por los diputados o por los congresistas, a quienes de lógica les queda debiendo los favores correspondientes a la campaña electoral que los lleva a ese cargo. Es bueno pues que todos estos temas hoy los aclaremos, y por eso hemos invitado al doctor Carlos Alberto Franco. Doctor Carlos Alberto Franco, mi madre tiene 78 años. A mí me gusta siempre ponerla de ejemplo, ella mantiene muy brava porque yo no hago sino hablar de ella, pero como para que ella lo entienda. Ella no es bachiller siquiera. ¿Qué es lo que hace la Auditoría General de la República? ¿Para qué sirve? ¿Para qué nos sirve a los colombianos? Muy pertinente la pregunta, porque como usted decía, casi nadie conoce la función misional de la auditoría. En síntesis, la Auditoría General de la República, y gracias precisamente a ese manto de duda y de sospecha que se tiende sobre su actuar en razón al origen político de los contralores,
Justamente por eso la Auditoría General de la República se dedica a vigilar la actuación de los contralores, no solamente de la Contraloría General de la República, sino de los contralores departamentales y de los contralores municipales y distritales. Evidentemente, como usted lo señala, el origen político de la designación de los contralores suscita muchas dudas y mucha desconfianza de la ciudadanía sobre la objetividad con la que puedan desarrollar su trabajo de vigilancia fiscal, en razón a que los concejales son quienes eligen a los contralores municipales y los diputados quienes eligen a los contralores departamentales. Eso, pues digamos que le restaría independencia y objetividad a su función. Es justamente la queja y la crítica que se hace de la labor del control fiscal, y es justamente la razón por la cual muchos altos dignatarios del Estado y personalidades nacionales han abogado por la desaparición del control fiscal territorial. Hay que recordar que uno de los más acérrimos enemigos del control fiscal territorial es el doctor Germán Vargas Lleras, quien en su campaña, cuando fue candidato a la presidencia de la República y desde el Senado, ha adelantado grandes debates en procura de suprimir el control fiscal territorial y que sea sustituido por unas auditorías, digamos, de tipo privado, firmas especializadas a nivel internacional que se dediquen a hacerlo, en razón a la desconfianza. La función entonces de la Auditoría General de la República resulta, digamos, muy difícil, justamente por eso, porque nos toca rescatar la credibilidad de las contralorías territoriales y del control fiscal territorial, con fundamento en una vigilancia que se debe hacer a los contralores para que esa duda que la ciudadanía tiene sobre su actuación pues se despeje. Muy bien. Doctor Norberto Tascón, usted ha sido diputado, ya lo hemos dicho varias veces, y también está pensando seriamente en hacer campaña para la próxima contienda electoral del Congreso. Usted conoce bastante bien esos mecanismos de reloj que tiene toda la dinámica electoral del Congreso, de las asambleas y de los consejos. Una contralora tan poderosa como Sandra Morelli, que tiene una capacidad mediática enorme y que ha generado muchas argumentaciones de favorabilidad y muchas argumentaciones de contrariedad en el Estado por una u otra de sus decisiones, ¿cómo puede la auditoría hacerle a ella a su turno control y un poco meterla en cintura frente a extralimitación de sus funciones porque descuida unos casos sensibles para meterle el diente a otros casos sensibles? Pues José Alberto, usted ha dicho algo que para uno termina siendo de mucha preocupación, y yo le traigo el caso solamente del Valle. Yo conozco la auditoría porque en mi época como subcontralor de Cali tuve la oportunidad precisamente de tenerme que enfrentar a ese organismo de control, que, se lo digo con el mayor respeto posible, hoy pasa sin pena ni gloria por la estructura organizacional de lo que es el control fiscal. Y el ejemplo que usted trae es muy diciente. Yo no conozco hasta ahora un contralor destituido por insinuación de una auditoría de la Auditoría General de la República. Y le digo algo, no solamente fue Vargas Lleras quien quiso acabar con el control fiscal, porque estas personas son supremamente autoritarias y el autoritarismo muchas veces se lleva a establecer las pequeñas dictaduras, así estemos en países democráticos, y no es sino mirar un poco hacia atrás 8 años y veremos cómo allí, en el referendo que propuso Álvaro Uribe Vélez como presidente de la República, estaba a acabar con el control en generalidad. Allí se propuso acabar con consejos, asambleas, contralorías, personerías y todas aquellas entidades que generaban el control fiscal, y 8 años, José Alberto, después se da cuenta uno la razón del por qué. Por supuesto que ese referendo nos lo echamos al hombro y mostramos que era inconveniente y el pueblo colombiano no salió a votarlo, y por consiguiente escasamente se aprobó una pregunta de las 20 y tantas que habían, pero que desafortunadamente se hundió, y se hundió salvándose el proceso de control fiscal. Pero veíamos, y le digo es porque algo había
de Pedro a Juan cuando se pretendía acabar con el sistema de control. Yo no estoy en contra de los sistemas de control, pero sí me parece que se han vuelto muy laxos y absurdo, como por ejemplo, ahorita acaba el Consejo de Estado de echar al suelo el fallo que produjo la Contraloría General de la República, sancionando a Héctor Fabio Useche como gobernador, a don Eyo Espina como gerente de la industria de licores, por un presunto detrimento patrimonial que en ese entonces hablaban de 25.000 millones. Hoy, esa empresa aseguradora que colocó sus abogados para demostrar que no era un ilícito, están dándole la razón a esos funcionarios y la Contraloría General de la República se va a ver abocada a tener que pagar en un momento dado, cuando se fallen esos procesos, todas las indemnizaciones y demás, incluido algo que tiene que ver con la caída de Héctor Fabio Useche como gobernador, que implicaría que se decida la situación que hay realmente entre si él debió ser el gobernador legalmente o no, o si finalmente la Contraloría tiene que indemnizarlos, y no será de poca monta la indemnización. Pero llegándonos más allá, uno se queda sorprendido, para solo tomar un ejemplo, Cali. En Cali nosotros vemos que, por ejemplo, los vecinos de aquí del estadio proyectaron una obra, aprobó el Consejo, las mismas megahoras, también las 21 megahoras, entre las que estaba el estadio, una reconstrucción del estadio, reparación, que estaba aprobada por 25.000 millones y hoy le han invertido más de 110.000 millones de pesos. Todas las obras de infraestructura del municipio de Santiago de Cali han sobrepasado los costos, y la ley 80 define que solo se puede prorrogar contratos hasta el 50% o hacer otros sí y demás. Sin embargo, nosotros vemos descomunal el gasto que se ha hecho sobre las obras. Vemos permanentemente la recusación a los contralores y uno no ve que ese control fiscal esté dando los resultados, y en algunas ocasiones le decía yo a excompañeros, es que estamos haciendo la carrera suficiente para que el Estado nos mire como unos entes burocráticos que hay que acabarlos, reformarlos o hacer algo con ellos, porque los resultados realmente no se dan. Y eso es catastrófico para una entidad de control. Federico, usted es economista, usted está todos los días pensando en los temas de cómo hacer para que el desarrollo económico no se estanque en el país, y muchos de los contratos que el sector privado hace, lo hace con el sector público. Y desde ese punto de vista entra el control fiscal, porque la Contraloría tiene que entrar a mirar los contratos y la pertinencia y las facultades y etcétera, etcétera. Usted sabe, tiene claro, como economista investigador y consultor empresarial, que además de la Contraloría hay otro ojo avisor, que es el de la auditoría sobre la Contraloría, en todo ese tipo de dinámica contractual que hay con el Estado. Bueno, los organismos de control no son solamente la Procuraduría y la Contraloría como tal. Tal como tú lo señalas, pues existe una gran variedad de entes que dentro de una democracia pues vienen a funcionar, y eso está dentro de las lógicas de los frenos y contrapesos a las lógicas del poder público. A mí, más allá de la existencia de los entes que hay como tal, me parece que es relevante tener en cuenta cuáles han sido los procesos desde el punto de vista un poco más, si se quiere, del desarrollo de la política que ha creado las condiciones para que estos entes actúen. Bien lo decía el doctor Tascón, en el sentido de cuáles son las implicaciones que pueden tener las decisiones de estos órganos de control, es decir, cuáles son los dientes que tienen, las implicaciones que tienen sobre los pronunciamientos que ellos mismos realizan. En el caso del CIRBA, por ejemplo, se vio cuántas veces se hizo notificaciones, avisos al alcalde, mucho cuidado, ojo, no se tiene en cuenta, y entonces eso revela en lo local por lo menos dos cosas. Una, que es una especie de tensión entre el centro y la región, en donde hay una especie de desconfianza por parte del centro en la eficiencia, en la capacidad que tienen los organismos de control en lo regional, y uno lo ve. El caso Useche, entran a terciar son los organismos en el orden central desde Bogotá, las fiscalías entran a terciar desde el orden central desde Bogotá, y le dejan bajo margen de maniobra a lo que está pasando en la región. Entonces me parece que eso por lo menos evidencia una cierta desconfianza en lo que está pasando
al interior del Valle del Cauca. Miren, lo que está ocurriendo ahorita, se está discutiendo sobre si se hace la carretera por el lado de Lobo Guerrero o por el lado de Pavas, siendo la de Pavas pues una mala opción desde el punto de vista técnico, 2 veces más costosa. Sin embargo, ¿qué ha pasado allí con los agentes de control? Entonces, ese es un primer punto, esa tensión centro-región que hay. Y el otro es un tema que viene ya desde finales del 2000, que es el tema de la poda burocrática. Nosotros, pegados de un ajuste fiscal, con unas miras muy eficientistas, dijimos que todo aparato estatal era algo así como el demonio. Entonces esa poda burocrática pues llevó a que las personerías que tienen tanta función, porque es que si ustedes piensan en la Contraloría o en la Contaduría de la Nación, etcétera, tiene que ver con lo que se gasta desde el punto de vista público, pero lo que se gasta con el dinero público son en muchos temas. Es decir, usted tiene que ser experto en salud, tiene que ser experto en educación, experto en vías, experto en infraestructura pública. Entonces son entes que tienen que ver no solamente con la parte contable, sino que también tienen que ver con las decisiones que se toman dentro de... y eso implicaría tener unos equipos de trabajo bastante grandes. Si usted a eso le suma que en vez de fortalecer el funcionariado público, lo que hay es una poda burocrática, y piensan que un software y una rendición de cuentas a través de internet va a suplir el trabajo de campo de los funcionarios, pues yo creo que estamos apuntando a que esos resultados en realidad, como decía el doctor, no tengan ningún efecto más allá de una simple rendición de cuentas a nivel contable. Se deja por fuera todo el proceso de gestión, que va más allá de la parte administrativa contable, y tiene que ver con la toma de decisiones políticas, que me parece que dentro del proceso de la administración pública es mucho más relevante. Doctor Carlos Alberto Franco, 2 preguntas quiero hacerle para que usted nos dé claridad. La primera, el periodo del auditor general es un periodo de 2 años, o sea, es la mitad de los periodos de los contralores, ¿sí? Ya de entrada eso a uno le llama la atención, pero ¿por qué razón el que controla al controlador tiene una vigencia de la mitad del tiempo del controlador? Esa es una primera inconsistencia que a mí me parece que hay en el andamiaje estructural del Estado. Y segundo, un ciudadano que siente afectado el patrimonio público o decisiones fiscales del municipio, el departamento o el país, va a la Contraloría y pone una queja y pide que se abra una investigación sobre tal tema. Pero un ciudadano puede acercarse a la Auditoría General de la República a hacer lo mismo porque siente que el Contralor de turno se extralimitó en sus funciones o se descuidó en su gestión, o simplemente la auditoría se entiende es con el entramado burocrático de la Contraloría y no con el público en general. Pues muy pertinentes me parecen esas 2 preguntas y creo que van a ilustrar en muy buena medida a toda la teleaudiencia sobre la función de la auditoría. En primer lugar, efectivamente el periodo del Auditor General de la República es un periodo de 2 años, así lo quiso el Constituyente de 1991, se estableció una duración inferior, probablemente en razón a que justamente el ejercicio del control sobre el control requería, digamos, de una independencia que probablemente se vería cuestionada si coinciden los periodos y se establece un colegaje, una amistad, una relación entre vigilado y vigilante, y probablemente esa haya sido la razón. Pero justamente el periodo de la entidad que vigila a los contralores territoriales y a la Contraloría General sea de 2 años, llevó al anterior auditor general, es decir, al que acaba de renunciar por cumplimiento de su periodo, el doctor Jaime Raúl Ardila, lo llevó a adelantar un gran trabajo pues llamémoslo así, de cabildeo ante el Senado de la República y ante la Cámara de Representantes con el propósito de que se aprobara un proyecto de ley reformatorio de ese periodo que se extendiera a 4 años y fuera igual al del Contralor General de la República, igual al periodo de los Contralores Territoriales. Lamentablemente esa intención de modificación naufragó cuando naufragó la reforma a la justicia. Estaba introducida dentro de ese proyecto de reforma estructural al sistema de justicia. Luego el señor Auditor General de la República saliente intentó nivelar el periodo del Auditor General con el periodo de los Contralores mediante el mecanismo de la reelección.
Es decir, que estuviera, si 2 años era muy poquito y no se había podido ampliar el periodo, pues que por lo menos se le permitiera la reelección en el evento de que esta fuera posible. También naufragó la reelección inmediata en un fallo que acaba de proferir la Corte Constitucional justamente la semana pasada y lamentablemente permanece tal y como está, 2 años. La Corte Constitucional dijo que sí puede reelegirse el auditor general, pero no de manera inmediata, de tal manera que ese periodo continúa en esas condiciones. Habrá que esperar qué sucede hacia el futuro. Con respecto a su segunda pregunta, y que me parece aún más pertinente en cuanto a que tiene mucho interés para la ciudadanía, efectivamente, la Auditoría General de la República tiene como una de sus grandes preocupaciones, de sus grandes objetivos, acercar a la ciudadanía y acercarnos nosotros a la ciudadanía, razón por la cual estamos enormemente agradecidos con usted y con el Canal 2 para habernos permitido exponer estas ideas ante toda la teleaudiencia. La Auditoría General de la República efectivamente tiene un sistema estructurado de atención de requerimientos ciudadanos, de quejas ciudadanas, de denuncias ciudadanas, y lo hacemos a través de nuestra página web, a través de nuestros correos electrónicos institucionales, de manera física. También actuamos de oficio, es decir, cuando conocemos de hechos que pueden ser preocupantes, bien sea porque tenemos conocimiento directo, bien sea porque los medios de comunicación lo denuncian. Voy a ponerles un ejemplo muy reciente. La Auditoría General de la República tiene un grupo de reacción inmediata que se llama GRIA, Grupo de Reacción Inmediata, que actúa con fundamento en denuncias ciudadanas o en denuncias de los medios de comunicación. Justamente el diario El País realizó una denuncia relacionada con hechos presuntamente irregulares que se habían cometido al interior de la industria licorera del Valle y al interior de otras entidades del departamento, en las cuales presuntamente la Contraloría Departamental del Valle no había actuado de manera adecuada. Y evidentemente eso generó una preocupación que despertó la inquietud del diario El País, lo publicó en sus columnas habituales y obviamente la Auditoría General de la República tomó cartas en el asunto, inmediatamente activó los mecanismos de control y se desarrolló una auditoría especial a la Contraloría Departamental del Valle que arrojó resultados que se tradujeron en la configuración de unos hallazgos de naturaleza administrativa, de naturaleza fiscal y de naturaleza penal. Esos hallazgos fueron trasladados. Nosotros, como Auditoría General de la República, no tenemos ni autoridad disciplinaria, que la ejerce la Procuraduría, ni autoridad penal, que la ejerce la Fiscalía. Entonces nosotros trasladamos la denuncia. Nosotros, llamamos los hallazgos como una denuncia calificada y se trasladaron. De tal manera que esa denuncia ciudadana, que terminó siendo objeto de atención periodística por parte de un medio de comunicación escrito de la región que tiene resonancia nacional, terminó siendo el motivo por el cual se hizo una auditoría. Bueno, entonces permítame, yo aprovecho con la venia de los panelistas preguntarle, ¿y por qué no ha actuado la Contraloría y la Auditoría frente al tema de las megaobras? Hoy la noticia que salió es que 3 concejales de la ciudad ya se hicieron a un lado con respecto a la continuidad de mantener las megaobras restantes y volverle a pedir o volver a invertir en lo que falta de megaobras $1 billón aproximadamente, que es el monto, porque a todas luces, cualquiera con 2 dedos de frente sabe que las megaobras fueron como mínimo mal planteadas, como mínimo no tenían estudios técnicos claros, no tenían presupuestos claros, no se cumplían unos parámetros de calidad, de estándares de calidad mínimos para uno tomar una decisión tan costosa para la ciudad, que a la postre hoy nos tiene con un cuento de 21 megaobras que se convirtió en 10 o 12 megaobras. Se habla que el puente de las 70 habrá seguramente que destruirlo porque quedó sin peralte, porque es altamente peligroso, porque no resuelve el problema de congestión vehicular. Es decir, hay una cantidad de factores donde uno se pregunta, ¿dónde estaba la Contraloría en 4 años? Y también, ¿dónde estaba la auditoría que no leyó o que no escuchó en la radio o que no vio en la televisión la cantidad de quejas de ciudadanos y de medios que teníamos frente a esto?
Esa inquietud que es una inquietud de todos los caleños y que me parece a mí que es muy pertinente, fue también una inquietud planteada por la Auditoría General de la República, pero es importante señalar que las competencias tanto constitucionales como legales de la Auditoría General de la República no le permiten ir a hacer investigación a entidades como la Alcaldía de Santiago de Cali o como la Secretaría, pero sea la Contraloría. La Contraloría en su momento determinará la conveniencia o no. Tengo entendido que la Contraloría de Santiago de Cali se ha ocupado de ese tema. De hecho, la Contraloría de Santiago de Cali ha formulado funciones de advertencia. Sí, la actual. Pero la que estaba cuando se formularon las megaobras. Bueno, sobre la formulación de proyectos de desarrollo y de proyectos de inversión, la Contraloría no tiene competencias. A ver, doctor Tascón, a mí me gustaría que usted terciara aquí. Particularmente, claro. Mire, eso de que la auditoría no se mete depende de quién esté al frente de ese cargo. Y se lo digo con beneficio de causa. Yo conocí a un auditor que le dio por hacer auditoría a la ejecución presupuestal del municipio de Santiago de Cali, un auditor, extralimitando sus funciones, de la cual tuvimos que recusarlo, porque estaba sobrepasando, inclusive lo denunciamos ante la Procuraduría, porque es la función exclusiva de la Contraloría, pero lo que no es óbice es que el auditor sí debe ejercer un control permanente sobre los actos que ejecuta la Contraloría respectiva, llámese departamental o municipal, como lo hace ante la Nacional, ante la General de la República. Pero ahí es donde uno dice, ¿qué control está haciendo esa auditoría sobre esas Contralorías territoriales que pasan todos los hechos que estamos viendo? Lo que usted acaba de decir es absolutamente cierto. Mire, las megaobras fueron de bulto, mal planeadas, no tenían todos los estudios técnicos. ¿Qué debe hacer la Contraloría General de Cali? Verificar a través de procesos de auditoría si efectivamente los mecanismos de adjudicación, de aprobación, etcétera, etcétera, se cumplieron. Pero tienen un prurito, es que nosotros hacemos control posterior. Pues claro que eso lo estableció en la Constitución del 91, la modificación al control fiscal. Pero lo que no es menos cierto es que hay 4 elementos dentro del proceso de auditoría que definen que usted automáticamente termina un proceso, tiene la facultad para vigilarlo. Por ejemplo, si se hizo la adjudicación de las megaobras, se aprobó el proyecto de acuerdo en el Consejo que dijo van a haber 21 megaobras, la Contraloría debió haber analizado si ese proyecto de acuerdo, que se volvió acuerdo, cumplía con todas las exigencias y requisitos, como por ejemplo, le habían presentado al Consejo Municipal de Santiago de Cali los estudios técnicos para la ejecución de las obras, para la aprobación de esas obras, si el valor de las megaobras que se iban a hacer estaban apalancados financieramente, si el valor de las megaobras se iban a cobrar adecuadamente, y resulta que nosotros vimos una cantidad de imprecisiones que se aprobaron en el Consejo y posteriormente en el proceso de licitación. José Alberto, viene lo más contradictorio, se aprueban las megaobras con esos desbalances económicos que debieron haberse previsto en el acuerdo. Sin embargo, ni el actual Contralor, ni el anterior, ni el otro, han hecho por el control fiscal tema relevante. Por eso hoy creo yo, se lo digo con todo respeto, los organismos de control fiscal especialmente gozan de una impopularidad. Y desprestigio. Y desprestigio además porque la gente no cree en ellos. Ahora, yo no sé si la infraestructura que usted tiene le alcanza para eso, porque es que a usted le toca vigilar Valle, Cauca, Nariño, si no estoy mal. Y no sé si Chocó. El occidente en términos generales. El occidente. ¿Y cuántos funcionarios? Yo no creo que pase de 50 funcionarios esa entidad. No, aquí a nivel del Valle tenemos 12 funcionarios. 12 funcionarios. Imagínese usted. Y en el Valle hay 5 contralorías, claro, creo. Claro. 5 contralorías. ¿Usted cree que ese es un organismo competente desde el punto de vista técnico? Efectivo para lo que para se hacer propone. lo que se hace. Entonces se vuelven de buenas intenciones. Claro. A ver, Federico. No, pero en el sentido de lo que tú dices, lo que estabas señalando al comienzo, es decir, ¿cuál es la capacidad que tiene los dientes? Pero he hablado un poco de los dientes que tiene un organismo de control que, en general, es que si ustedes miran, es que no es solamente el tema de la Procuraduría, mira, las personerías pasaron de personerías especializadas, no sé si habían 12 o 13, pasaron a ser como 4 solamente aquí en Cali,
Es decir, el tema del funcionariado burocrática público es clave para poder tener una profesionalización en esos términos. Una persona que le toca mirar todos los temas, pues con dificultad va a tener un éxito en ese sentido. Y lo otro, porque eso tiene que ver con el modelo de gestión, desde el cual se opera tanto la Procuraduría como la Auditoría, como las Contralorías. Y el otro elemento es lo del control posterior que usted señala, que me parece clave. Es decir, en el mundo entero estamos dejando de hacer los análisis ex post. El control posterior quiere decir que cuando ya las cosas pasaron es que se va a mirar a ver cómo se le hace hizo. Autopsia al muerto, mejor Entonces dicho. una autopsia, claro. Sí, seguro. Entonces la evaluación debe ser concomitante, es decir, en el proceso o durante el proceso. Pero lamentablemente la Constitución no lo permite y el control tiene que ser posterior y selectivo, lo que no quiere decir que sea inoportuno. Es decir, hay muchos contralores que por su origen político y amparados en que el control es posterior y selectivo, pues obviamente esperan a que el chanchullo termine para venir a actuar y actúan simplemente como notarios, de hechos de corrupción. Un elemento importante era lo que el doctor Tejada señalaba. Si el Contralor actual fue nombrado por unanimidad con 21 concejales, ¿quién debe hacer el contrapeso y el control político a las decisiones de las alcaldías? El Consejo, como órgano natural. Pero ahí queda como la duda de que ese control previo, de alguna manera, debe ejercerlo a nivel político, es el Consejo. Y tampoco hay, digámoslo ahí, o no ha habido, en ese sentido, un control real sobre lo que ha venido ocurriendo en la ciudad. Lo que hay que aclarar es el alcance de los controles. Es decir, el Consejo Municipal hace un control político. Sí. Y evidentemente un contralor que sea, digamos, ecuánime, que sea independiente, pues digamos que estaría llamado a acoger las denuncias que haga el sector de la oposición dentro del Consejo Municipal, sí, que es quien le hace contrapeso, pero el control político es control político y el control fiscal es control fiscal y el control disciplinario es control disciplinario y el control penal es control penal. Claro, con los análisis que han hecho y especialmente el suyo, doctor Federico, me atrevo a decir esto, José Alberto. Parece que el alcalde, como un reyesuelo, usa todo ese poder para engranar aquí la Contraloría, engranar aquí la Personería, acá el Consejo, con su administración. Es decir, reparte la mermelada de tal manera que cada organismo de estos sencillamente camina al ritmo que le imponga la administración. Y se me queda el Consejo. El Consejo también, que es el que ejerce el control político. Mire los controles políticos que está ejerciendo el control. Unos cantos a la bandera donde unos concejales inexpertos, donde unos concejales que para qué les sirven las unidades de apoyo, van a hacer un juicio de valores sobre una administración sin pruebas. Y entonces uno les pregunta, ¿ya usted denunció eso ante la Fiscalía? Porque si allí encuentra usted un hallazgo de tipo administrativo, fiscal, disciplinario o penal, debe trasladarlo a la instancia pertinente, pero son unas escandaleras, no más, escandaleras, que hacen estos organismos de control como el Consejo, donde no se aporta nada, y por consiguiente le queda a uno la sensación que el alcalde engrana todo ese equipo, que se va como una tromba donde la sociedad simplemente se queda expósita preguntándose ¿y qué es lo que está pasando? ¿Y por qué las obras pasan el 100-150%? ¿Y por qué no vemos resultados? Es decir, esas contralorías, ¿por qué no se visibilizan? Porque supuestamente son los organismos que tiene el Consejo Municipal para obtener la información y hacer el control político reactivo. Pero las contralorías han pecado de algo. Y ustedes lo decían ahora, el control posterior. Y el control posterior es esperar a que entierren la persona, en este caso, para hacer la autopsia. Bueno, déjenme, cuando perfectamente, mire, en los procesos de contratación, el solo hecho de hacer la licitación, ya ese es un hecho que finiquitó y lo puede intervenir. O sea, no hay que esperar a que termine todo el proceso porque pueden ir haciendo... Claro. Miremos Lo otro es abandono. Una nota preparada para mirar si algunos dirigentes comunales saben también el papel de la auditoría. Nosotros hacemos una veeduría
sobre la contratación que se hace sobre el citado fiscal, pero sí sería muy bueno que hay unos proyectos que se desarrollan en la comuna y en los barrios que no entregan las cuentas creíbles, y sería bueno que la Contraloría Nacional, porque la departamental y la municipal son un poco inermes y realmente no apoyan ni aportan nada al despeje de mirar en qué se gastó los dineros. Por ejemplo, tengo un ejemplo, del 2008, Parque Eucarístico frente a la iglesia del Templete. La ANRU desarrolló un proyecto donde yo estoy haciendo una reclamación en Contraloría Municipal y me han contestado una serie de cosas que no las entiendo y que voy a volver a retomar el tema, donde se gastaron 528 millones y ese parque no es un parque, eso es un muladar. Eso es un sitio donde es como una cancha que cuando llueve se vuelve un barrizal, o sea, la gente no lo puede utilizar. Eso sí, las barras bravas sí vienen porque como la gobernabilidad de aquí es muy poca realmente y no tenemos el apoyo realmente ni de gubernamental ni de Policía Nacional, aunque hoy en día la policía nos está apoyando realmente mucho más que antes, porque como les digo yo, le decía yo al general Castañeda, es que yo quiero que la policía sea más un miembro más de mi familia, para poder así mismo quejarme, hablar con ellos y que hagamos algo productivo en beneficio de ¿qué? De la comunidad del barrio Eucarístico y de la comunidad 19. ¿Usted cree, Jorge, siendo líder comunal, digamos que las auditorías generales de la República están haciendo bien su trabajo? Yo creo que hay dudas y ustedes lo están viendo que hay muchas cosas, por ejemplo, se han destapado muchas cosas, pero no pasa nada. Por ejemplo, ya pasamos el gobierno de Bolivano Ospina, la mega obra, una cantidad de cosas que uno las escucha en radio, en televisión, en prensa, y la auditoría no dice nada. O sea que pienso que no, el trabajo de ellos no es cierto. Mira, yo pienso que ahora con la ley 1551, que por cierto ya lleva un año que se está en vigencia, pero que aquí no se ha implementado porque el señor alcalde Rodrigo Guerrero, no sé qué pasa con nosotros, donde nos dan otras herramientas tanto a las juntas administradoras locales como a las juntas de acción comunal HAT, pero pues esperemos a ver, porque aquí somos paquidérmicos en muchas cosas, y la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social y la Contraloría, pues no sé, esperemos a ver que si de pronto despertamos, será que no sé, si se vuelve a retomar el respeto sobre los temas gubernamentales y hay un control cierto y un apoyo real en beneficio de la comunidad, porque se pagan impuestos, pues no se sabe dónde están. Una de las mayores frustraciones que tiene el ciudadano común es encontrarse de frente, de cara a cara, y como lo decía el doctor Tascón, después del escándalo viene la calma y todo se queda guardado y todo se queda allí mimetizado y no pasó nada, especialmente cuando se trata de figuras públicas notables con poder y de figuras privadas notables con poder que hacen negocios con el Estado. En ambos casos, después del escándalo y de las primeras páginas, no pasa nada. Uno se pregunta, por ejemplo, recientemente la revista Semana mencionó, desde el año pasado apareció el escándalo de Interbolsa. Eso no es un problema del sector privado, eso es un problema del Estado colombiano, de la Superintendencia Financiera colombiana, que no hizo nada, del Ministerio de Hacienda, que controlando la Superintendencia Financiera dejó hacer vagabunderías inaceptables, pero a una camada de notables multimillonarios que estafaron a mucha gente, unos muy ricos y otros no tan ricos. Que estafaron al Estado, Jorge Alberto, y que estafaron al Estado. La DIAN, están los municipios. El departamento del Cauca, no vamos muy lejos, el departamento del Cauca perdió 2.000 millones de pesos en ese negocio de, ¿cómo se llama? De la empresa de Interbolsa. Entonces uno dice, ¿dónde está la Contraloría? Pero la segunda pregunta, ¿y dónde estaba la auditoría, mi querido doctor doctor Franco? Porque es que la Contraloría tenía que mirar si la Superintendencia Financiera cumplía o no cabalmente sus funciones, y la auditoría mirar si la Contraloría estaba velando porque se cumpliera. Ese es un caso. Otro caso, Brigar y Urrutia,
hace un mes, semana, dijo, con un poco de artificios de ley, crearon como 120 SAS, Sociedades Anónimas Simplificadas, para hacerse a 40.000 hectáreas de tierra en el Bichada, no precisamente para campesinos y para gente muy pobre. Esto se hace con notarios, y esto se hace con la superintendencia de notariado, y esto se hace con las oficinas de registro públicos, de instrumentos públicos, en los municipios y en los departamentos. ¿Dónde está la Contraloría? ¿Y dónde está la auditoría? Si mientras nosotros no sintamos los colombianos de a pie, que los entes de control, y usted representa un ente de control, de verdad le meten el diente a donde está el poder, vamos a seguir desestimando el respeto por estas instituciones de control. Sí, realmente, como lo siente toda la ciudadanía, la corrupción es galopante, la corrupción es aterradora, y obviamente quienes alimentan la corrupción son quienes tienen intereses dentro del Estado y fuera del Estado, como tú lo señalas, en el sector privado, particularmente hechos como estos tan aterradores que se generaron con la adquisición de esas tierras en el Caquetá, pues obviamente es, digamos, una muestra de lo que está pasando. Lamentablemente, quien define la estructura del Estado, quien define las competencias de los organismos de control en este país, son los senadores de la República y los representantes a la Cámara. Y ese es el estamento que está más podrido en este país. De tal manera qué bueno que usted lo diga. Si ellos sí, yo y lo digo con toda claridad. Si examinamos la credibilidad que tiene a nivel de la opinión pública, estamento político de mayor trascendencia que configura la estructura del Estado y que tiene el poder, y que tiene el poder para señalarle competencias a los órganos de control, pues obviamente ellos que hacen las leyes lo saben cómo hacerlas para que no les haga daño. Pero vea, doctor Franco, con el mayor respeto, a mí me parece que el país, doctor Federico, tiene toda la legislación para tener un país ideal. Toda la legislación, y examine toda la legislación. Lo que pasa es que no tenemos operadores jurídicos, una justicia que no hace justicia, unos organismos de control que no controlan, unos ejecutivos que sencillamente ponen el Estado a los intereses. Es que usted dijo una cosa que es supremamente gravísima, José Alberto. Hoy se están apoderando de la tierra no los invasores que no tienen la tierra, sino los grandes potentados del país, los señores de los ingenios del Valle del Cauca, los cultivadores de la caña, Río Paila, Manuelita, que son los prohombres del Valle y que se han convertido en los financiadores de presidentes, los financiadores de gobernadores, de alcaldes, de congresistas y de toda esa maquinaria que tiene el Estado, por triquiñuelas establecidas con todos los mecanismos en la ley para combatirlas, se están apoderando de los llanos orientales. ¿Por qué? Porque son las tierras fértiles, porque allá está el gran desarrollo y la gran riqueza del país, con el beneplácito de toda la estructura del gobierno. Es decir, que el pueblo colombiano se quedó sin quien lo defienda, como en la parodia del Chapulín Colorado. Ahí hay algo importante en lo que tú señalas, y no podemos repetir las historias. Mira, el sector financiero, por ejemplo, hablando del tema Interbolsa, no solamente el sector que especula a través de la reventa de acciones, este tipo de cosas. No podemos olvidar que la ciudad de Cali se vio abocada a una crisis, no exactamente por tener un sindicato grande, un funcionariado público gigante, como pretendieron decir, y de eso resultó toda la poda burocrática a la que hablamos ahora, que dejó sin capacidad de acción muchas instituciones del Estado. No podemos olvidar que muchas de las decisiones que se tomaron con respecto al financiamiento de obras y de préstamos que se hizo con el sector bancario fue leonino. Y entonces no solamente está el que dejar pasar desde el Consejo por no hacer un control político, sino también el que está desde la Contraloría no ejerciendo su deber. ¿A qué tasas se pactaron ciertas deudas en la ciudad de Cali, que nos valió en el año 2000, estábamos pagando algo así como el 13, el 14% del presupuesto en solamente el servicio de la deuda, cuando las tasas de interés estaban bajando, nosotros estábamos pagando unas tasas de interés altísimas? ¿Quiénes son los que prestan el dinero? El sector financiero. Entonces, miren que ese tipo de control, en donde están esas zonas grises, hasta dónde es delito y hasta dónde no lo es,
¿sí? Porque eso es una canallada, pero pues delito no era, ¿sí? Pero también el control político debe de estar allí, porque es una malversación de fondos a largo plazo, Pero si usted lo mira en ese sentido. Qué bueno esa observación que hace usted, Federico, y que me permite pedir al doctor Franco que nos cuente si la auditoría alcanza a hacer algo allí o no. Yo tuve aquí al senador Alexander López en un programa donde hablamos de Incali, y él demostraba que cuando en Cali entró a intervención le debía 700.000 millones de pesos a la banca y que en 13 años le pagó 3.2 billones de pesos a la banca, pero hasta ahora, hasta antes de entregarle en Cali a la alcaldía, era la banca a través del comité de proveedores o de acreedores la que manejaba las grandes decisiones de en Cali. Yo pregunto, ¿qué hizo la Contraloría 13 años? ¿Dónde estaba la Contraloría que no miraba que el sector privado financiero se estaba apropiando de los recursos que generaba la empresa más emblemática del occidente colombiano? Y también me surge la pregunta, ¿y dónde estaba la auditoría que no veía que la Contraloría no actuaba? Sí, realmente la magnitud del tema de la corrupción es tan grande que arrastra a los organismos de control, es decir, los desborda, los sobrepasa, es de tal magnitud y de tal extensión que hace imposible que aún un funcionario que llamemos probo, que llamemos honesto, presuntamente, sea capaz de enfrentarse a ese monstruo de 1000 cabezas que es la corrupción, sobre todo, particularmente en estos casos, cuando hay una intención política de minimización del tamaño del Estado para entregárselo a los particulares, cuando uno ve sectores estratégicos del desarrollo económico y social de un país como son los servicios públicos, cada vez pasando del sector público al sector privado, la privatización excesiva, los favores del sector privado a ciertos funcionarios del sector público que tienen capacidad para tomar decisiones, cuando el argumento de que el sector público no es un sector productivo, de que no es rentable, ha sido rebasado hace mucho tiempo y tenemos experiencias en y si todo no el miremos país. lo que está pasando en Europa. Sí, está retornando al Estado las empresas que fueron privatizadas. En Medellín cualquiera es buen alcalde porque tiene la EPM. Claro, la Hasta Luis Pérez. EPM es el ejemplo más claro en este país de lo que es la eficiencia del sector público, si se quiere y se ama como una fuente de recursos insustituible para el desarrollo. De tal manera que el argumento de que la ineficiencia del sector público es un argumento que no vale. ¿Cierto? El argumento es hagamos control, y yo estoy de acuerdo contigo. Evidentemente hay una desconfianza en los organismos de control porque su tamaño ha sido diseñado para que no controlen. Sus dientes no existen, la ley no les da dientes, y cuando les da dientes, esos dientes son cercenados por la misma corrupción que es capaz de infiltrar a los organismos de control. Bueno. Pero para finalizar, yo digo, acaba de publicar justamente Transparencia Internacional. Acaba de publicar, el día de ayer se hizo público el estudio sobre la percepción de corrupción que existe en los distintos países de Latinoamérica. Y es claro que la gran preocupación es que la ciudadanía está denunciando es ante los medios de comunicación y no ante los organismos de control. Eso, digamos, desde el punto de vista de la credibilidad de los organismos de control es terrible, pero desde el punto de vista de la defensa de la autonomía y la libertad de prensa es grandioso que la gente confíe en los medios de comunicación y que escenarios como este en el que estamos hoy aquí sirvan, y me permito, digamos, hacer uso de esa amabilidad que ustedes nos han proporcionado para invitar a todos los ciudadanos de Cali a que se acerquen a los organismos de control, así estén cuestionados. Si un ciudadano conoce hechos corruptos, hechos irregulares, hechos de malversación de fondos, puede denunciarlos ante la Procuraduría, puede denunciarlos ante la Fiscalía, puede denunciarlos ante las Contralorías municipales, departamentales o ante la Contraloría Nacional y ante la Auditoría General de la República. Y cuando son hechos apabullantes, que evidentemente ofenden el clamor ciudadano, pues yo creo que si uno hace esas denuncias, uno tiene la esperanza de que algún funcionario actúe. Yo tengo una interpelación allí para llamar un poco la atención a los oyentes, a los televidentes. Y el tema de Cali es un tema clave. Yo hago mi petición ante la auditoría como ciudadano
de que por favor estemos muy pendientes y la ciudadanía en hacer visible este tema. Viene el tema de la extinción de Encali. Encali acaba de ser devuelta al municipio, se va a discutir si la parte de telecomunicaciones, que es la parte más rentable, se extiende y comienza a funcionar en una alianza público-privada. Esa decisión que se va a tomar allí es una decisión trascendental para la ciudad de Cali. La EPM de Medellín genera unos recursos muy importantes para la ciudad y permite que Medellín tenga un diferencial en el desarrollo. En Cali está dejando casi $1 billón de utilidad, podría ser mejor con unas buenas decisiones a tiempo. Yo creo que la ciudadanía tiene que empoderarse de ese tema y denunciar, decir, señalar, hacer visible ese problema, lo que usted señala, ¿no? Cuando hay un vacío de poder, dice un autor por allá que llama Habermas, los medios de comunicación entran a llenar eso. Yo creo que los medios de comunicación entran a llenar esas cosas también un poco si el ciudadano se empodera de esos temas y va al quid del asunto. Yo en los últimos minutos le quiero pedir a ustedes y a usted particularmente, doctor Tascón, que no dejemos de lado algo que dijo el doctor Franco. El problema es que quienes tienen el poder y la facultad de legislar y por lo tanto establecer el marco jurídico en el que nos movemos, nos controlamos y nos sancionamos es el Congreso de la República. Y hay que mirar qué intereses se mueven detrás de los congresistas. Y estamos entrando a un año electoral. Señor y señora ciudadanos, no nos quejemos mañana de seguir en una postración de la corrupción en este país si no cambiamos la manera en la que decidimos elegir a nuestros representantes en el Congreso. Ya comienza la fiesta electoral y ya vamos a ver a muchos de los que hoy se quejan por la corrupción y el desorden del país, acolitando pretensiones electorales de personas francamente indeseables que quieren llegar al Congreso de la República. Yo creo que usted tocó la almendra del problema, José Alberto. Todo esto está girando a una mala escogencia de dignatarios. En algún momento yo planteaba que los organismos de control tendrán que ser revisados para que sean susceptibles, por ejemplo, de una elección popular donde adquieran independencia, que es algo que no se ha podido tener en esos organismos de control, porque desafortunadamente funcionan con los recursos de quien es controlado. Entonces la Contraloría General de la República tiene que ser laxa y, entre otras, este contubernio, y se lo digo de esa manera, este contubernio que hay entre el sector privado, que es el que está generando todos los recursos para eso de la elección de presidentes, gobernadores, alcaldes, congresistas, diputados, concejales, generan los ingresos, con una plata que yo podría decir ha pasado por un sedazo para convertirse supuestamente en plata buena, pero fíjese que es producto de toda esta corruptela y toda esta cosa, porque la empresa privada y el sector privado se apoderaron del Estado para hacer lo que se criticó en Colombia cuando el proceso 8000, que el narcotráfico financió las diferentes campañas de presidentes, gobernadores, alcaldes, concejales, diputados, congresistas, con el supuesto de conseguir que se aboliera la extradición y que se abolieran algunas cosas. Eso fue satanizado y el país entró casi que en un estado de coma, no solamente nacional, sino internacional. Pero fíjese que hoy, esos dineros que también son producto de la corrupción porque están en manos de un sector privado que aparenta y pasa ante los medios de comunicación y ante la sociedad como los acrisolados del país, son los que están generando toda esta serie de corrupción al interior, porque al fin y al cabo las grandes empresas contratistas son formadas por unas élites económicas que son inclusive financiadas por la banca nacional. Es decir, que hay un problema de mucho fondo y yo lo acompaño en eso. Señor televidente, concientícese, hay que elegir bien. De lo contrario, este país seguirá por este desfiladero que no tiene siquiera dónde parar. Bueno, el último minuto, doctor Franco, para que usted plantee a los televidentes su inquietud. Bueno, pues en primer lugar agradecer la invitación que usted nos ha formulado y igualmente invitar a los televidentes a que no se queden callados, como dice el adagio popular, a que denuncien, a que se dirijan a los organismos de control. Es más, incluso los invito a que
continúen haciendo uso de su capacidad de denuncia ante los medios de comunicación, que están abiertos, las unidades investigativas de los más prestigiosos diarios del país, como El Espectador, como El Tiempo, como El País, han develado hechos de corrupción que se han convertido en situaciones que abren los ojos a la comunidad. Yo los invito a que no se queden callados, a que particularmente en el caso de la Auditoría General de la República acudan a nuestra página web, donde hay un link en el que pueden perfectamente subir sus quejas. Es muy fácil de acceder a él, es muy fácil de operarlo. Pueden llamar a nuestras líneas telefónicas. Aquí en la ciudad de Cali tenemos el 888-9081 y el 888-9082, que perfectamente pueden ustedes hacer uso de él. Nuestras oficinas se encuentran ubicadas en el piso 12 del edificio Centro Seguros Bolívar. Allá estamos prestos a atenderlos, a recibir sus quejas, a recibir sus comunicaciones, y queremos que también acosen a los medios, a los organismos de control que nosotros vigilamos, es decir, que acosen a las contralorías, que acosen a la Contraloría Departamental del Valle, acosen a la Contraloría Municipal de Santiago de Cali, a la Contraloría Municipal de Yumbo, a la Contraloría Municipal de Palmira, a la Contraloría Distrital de Buenaventura y a la muy recientemente creada Contraloría Municipal de Tuluá, que va a empezar a funcionar este mismo mes, de tal manera que acosemos a los medios de comunicación cuando veamos hechos en los que no se está poniendo cuidado. Hay armas que nos entregó la Constitución del 91 que son inigualables, como la tutela, como la acción popular, como las acciones populares y de grupo. Y también tenemos el derecho de petición. Yo creo que el derecho de petición se convirtió en un arma fundamental para que la gente presione, acose a los administradores de lo público, y para que rindan cuentas, para que expliquen qué es lo que están haciendo. Bueno, y un llamado entonces al secretario de Educación Municipal y a los colegios para que dentro de la formación de los muchachos volvamos a formar en educación cívica, política y ciudadana, porque es que mucho de lo que pasa es que el adulto llega y se hace profesional como nosotros y no tenemos ni idea de la Constitución y menos de los vericuetos de la jurisprudencia que maneja todo el andamiaje del Estado. Es necesario que desde el colegio a los jóvenes se les comience a dar información de cuál es la estructura del Estado, cuál es el papel que cumple cada una de las instancias del Estado y cuál es el papel que nosotros debemos jugar como ciudadanos en ese entramado institucional del Estado. Esto no se puede soslayar y no se olvide, no se queje si sigue eligiendo mal, no se queje si sigue eligiendo mal. Es su deber, no su derecho, es su deber elegir gente decente, no digamos gente buena, no digamos gente impoluta, no digamos gente perfecta, digamos gente decente, gente que pueda defender el interés colectivo por encima de los intereses particulares, muchos de ellos inconfesables. Buenos días.